tardes. Bueno, yo sé que dieron algunas instrucciones en relación con las cámaras. Yo soy partidario de que las cámaras estén abiertas en la medida de lo posible. El que quiera y esté disponible y tenga la ganas de verse. Yo tengo, es decir, un curso, ya como ya ustedes me han oído a mí, un curso virtual, viendo nada más ahí cuadritos, unas caritas ahí, no sé. Por otro lado, me está escuchando, bueno, es que no sé si la del colegio me está escuchando, supongo que sí. Sí, señor, don Gerardo, acá estoy. Es que yo le había dicho a Nani la vez pasada, en relación con estos cursos, que yo tenía 2 jueves ocupados. Ajá. Dentro del periodo que está aquí, por los cursos de doctorado que yo doy, que son este jueves 11 y el jueves 18. Jueves 11. Y entonces yo no sé si, pero yo veo en los contratos que siempre aparecieron los jueves 11 y jueves 18. Eso no sé si ya ellos tienen todos esos para ver cómo resolvemos eso, o lo resolvemos mañana para ver cómo se le comunican, a ver si este jueves se da clases o no, o la tenemos que charlar, o soy yo el que toca charlar lo otro, pero es que tengo que ver qué es lo más prudente, porque no sé si todas las fechas, que yo me acuerdo que cuando Nani lo coordinamos, yo le he dicho a Nani que yo en marzo tenía 2 jueves, pero veo que los contratos que yo firmé siguen estando con 18, 11 y 18. Sí, bueno, sí tenemos programados, ¿verdad? Las charlas para esas fechas, pero si usted gusta, don Gerardo, yo voy a hablar con Nani y nada más quedamos a la espera de que usted nos indique nuevas fechas y nosotros le mandamos un correíto a todos los que están matriculados informándoles el cambio. Sí, sí, pero sí lo tenemos que resolver ahora, mañana en la pura mañana, para ver cómo hacemos porque porque yo sí me acuerdo que yo le había dicho que yo tenía 2 jueves de marzo ocupados cuando me dio el periodo, pero yo no sé qué pasó ahí, pero bueno, pero a ver cómo lo ajustamos, esas dos sesiones, porque yo ya tenía esas reposiciones esos 2 días para ver No. cómo acomodamos eso. Perfecto, don Gerardo. Entonces yo voy a coordinar de una vez con Nani para que ella se comunique mañana tempranito con usted. Ok, genial, perfecto. Bueno, buenas noches. Lo que veo que es que nosotros el jueves estuvimos hablando de los actos procesales y los elementos constitutivos, pero no me acuerdo que hubiéramos trabajado totalmente lo de la actividad procesal defectuosa. No vimos el incidente de nulidad completo, ¿verdad? ¿O sí? Porque el tema de hoy específicamente son las formas extraordinarias de terminar el proceso. Pero nada más quería ver si habíamos agotado el tema de la actividad procesal defectuosa el jueves pasado, sino para explicar algunas cosas que se puede haber quedado, pero entonces le estoy preguntando si hasta dónde fue que llegamos. Yo me acuerdo que sí hicimos algún análisis ahí de otra cosa. Profesor. Sí. Vimos actividad procesal defectuosa, pero de una manera fue como una pasada, como un brochazo, pero no entramos a ver algo profundo. Y terminamos viendo un caso que usted nos presentó desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Cuando se notifica a una persona en el día 1, se hace una línea del tiempo. ¿Y qué pasó en el día 3? Sí. ¿Qué pasó en el día 5 cuando esa persona estaba fuera del país? Sí, porque fue que alguien hizo un análisis sobre el deber de conservación. Y en materia de notificaciones hay que tener cuidado que el deber de conservación no es solamente para contestar, sino también tiene efectos materiales la notificación. Entonces, habíamos concluido que si la notificación es nula, es nula.
independientemente de que conteste en tiempo o no, porque también hay otros efectos materiales como los que establece el artículo 36 del Código Procesal. Pero bueno, entonces vamos a hacer algunos comentarios relacionados con la actividad procesal defectuosa para luego ver el tema de hoy, que son las formas extraordinarias de conclusión del proceso. Vamos, tenemos que, vamos a ver, sí. Tenemos que recordar, esto siempre es importante, ¿verdad? Tenemos que recordar que cuando hablamos de actos procesales, recordemos que hablamos de resoluciones y hablamos de actuaciones. Tratándose de resoluciones, que son actos decisorios del juez, obviamente estos actos procesales, por ser humanos, por venir de seres humanos, tanto del juez como de algún interviniente, desde luego podría estar sujeto a algún vicio, algún vicio. Entonces, en el caso de las resoluciones, aplica el artículo 33. Aplica el artículo 32, no, perdón, sí, 33. 33.2. En este caso es el párrafo penúltimo. Bueno, se llaman bien 1, 2, 3. El párrafo tercero. Y en este artículo, en el párrafo tercero, establece claramente la regla, de la regla de que en este caso es recurso más nulidad concomitante, ¿verdad? O sea, ya con esto estamos claros, muy claros, en el sentido de que no, es imposible un incidente de nulidad contra resoluciones, ¿verdad? De aquí donde se saca esta gran idea, o que se saca este criterio reiterado de que las resoluciones, contra las resoluciones no procede el incidente autónomo de nulidad. La nulidad solo se puede alegar concomitante con el recurso, ya sea con la revocatoria o ya sea con la apelación. En cambio, en cuanto a las actuaciones, en general, como lo dice el 32, bueno, el 33, igual, el mismo artículo 32.2, prácticamente el párrafo segundo, sí se habla del famoso incidente de nulidad. Obviamente este incidente de nulidad solo aplica para actuaciones, pero debemos hacerlas de una vez la salvedad, importantísima, la salvedad del artículo 167, vamos a ver, no, el artículo 165, donde, de acuerdo con el artículo 165, ya tiene este cuadro para salirme acá, de acuerdo con el artículo 165, no procede el incidente de nulidad de remate, aunque el remate sea una actuación, por ley está excluido, ¿verdad? Ya desde 2008, esto no es nuevo, desde el 2008 con la ley de cobro judicial, y ahora se mantiene con este Código Procesal Civil en la misma norma,
El incidente de nulidad, la actuación, la celebración del incidente, del remate, no procede un incidente de nulidad, ¿verdad? El remate tiene su propia forma de impugnación, que sería revocatoria y apelación contra el auto que lo ordena y revocatoria y apelación contra el auto que lo aprueba. Pero el acta en sí mismo no tiene incidente de nulidad incidente de nulidad de remate, no existe, ¿verdad? Desde luego, aquí voy a aclarar algo. Perdón, alguien iba a preguntar. Desde luego, hay que entender que la prohibición del 165 es el incidente de remate propio del procedimiento de remate. Por ejemplo, si el vicio es en la notificación, sí cabe el incidente de nulidad de la notificación, y anulada la notificación podría, por relación, por dependencia, anularse el remate. Pero no, véase que ahí eso es por extensión, es lo que se llama la nulidad por extensión. La nulidad, porque recuerden que aquí donde yo no sé si yo lo dije la semana pasada o en algún momento, a veces yo les he preguntado, no como examen de licenciatura o como examen oral, lo que sea, a veces uno les pregunta, porque yo lo acabo de decir, se puede anular una resolución vía incidental. Vea que yo estoy cambiando de la pregunta. La pregunta es, ¿se puede anular una resolución vía incidental? Por lo general a uno le dicen inmediatamente que no, porque no cabe el incidente en nulidad de resoluciones. Yo no estoy preguntando eso. Yo lo que estoy preguntando es que si cabe la nulidad de una resolución vía incidental. La respuesta, pues, sería que sí, cuando se trata de una nulidad por extensión. Es decir, si se presenta un incidente de nulidad de notificación, todas las resoluciones que dependan de esa notificación son nulas por extensión, automáticamente. Y se anulan en el mismo incidente de nulidad. Lo que pasa es que no es un incidente de nulidad contra la resolución propiamente dicha. El incidente de nulidad es contra la notificación. Y acogida a la nulidad de la notificación se extiende a las resoluciones. O sea, no es que del todo no se puede anular una resolución mediante un incidente de nulidad. O en otras palabras, un incidente de nulidad puede generar la nulidad de una resolución, sí, pero no cuando se ataca directamente la resolución por vía de incidente de nulidad, sino cuando la nulidad de la notificación es por extensión. Entonces, que tengamos cuenta eso. Y lo mismo ocurre con el remate. Yo no puedo pedir la nulidad del remate directamente, pero sí podría anularse el remate si es por una nulidad por extensión, por ejemplo, de un incidente de nulidad de notificación. Vamos a ver, eso en primer término. Las nulidades, la actividad defectuosa o el nombre, cuando hay una actividad defectuosa, la regla conforme al artículo 31 siempre será la subsanación y la conservación. Eso sí, eso le da el carácter excepcional a las nulidades. No se puede anular por la nulidad misma. Hay que, los jueces, bajo el principio, creo que aquí es donde está el artículo 2.3, que es el principio de instrumentalidad. Con base en el principio de instrumentalidad, el principio de instrumentalidad es la base para evitar o darle un carácter excepcional a las nulidades. Recordemos que el principio de instrumentalidad lo que siempre nos dice es que los jueces y los abogados, especialmente los jueces, deben preocuparse por darle prioridad a la resolución por el fondo. Es darle prioridad a la norma
de fondo sobre la norma procesal. Ese es el principio de instrumentalidad. O sea, el esfuerzo es siempre buscar que se resuelva el conflicto por el fondo. Ese siempre va a ser la mentalidad de un buen juez con base en el principio de instrumentalidad. Por lo tanto, a raíz de ese principio, las nulidades son de carácter excepcional, porque siempre se va a tratar de subsanar y de conservar según el artículo 31. Por eso que está de primero el 31. Por eso que está ubicado en esas condiciones. Recuerden eso sí, con la salvedad que, desde mi punto de vista, con la salvedad de que no aplica en nulidades de notificaciones, porque si la notificación es nula y nada más se anula y se tiene por, aplicando el artículo 10, se tiene por notificado, ¿verdad? Se tiene por notificado. En el caso que no se pueda subsanar, entonces el artículo 32 nos permite la nulidad. Bueno, con algunas limitaciones, solo cuando causa indefensión, sigue siendo restringida la nulidad. Pero bueno, sí hay que tener ese criterio, pero tampoco el criterio desesperado de rechazar siempre las nulidades, porque no hay que tener miedo a decretar la nulidad. Si el acto es nulo, pues se anula. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya, a veces la gente dice, si el acto es nulo, es nulo. No podemos evitarlo. Y también tengamos en cuenta, y el cuidado con este tema de las nulidades, especialmente, bueno, todos los que nos estamos capacitando con eso, que el legislador en el código hizo un esfuerzo que no sé si fue bueno o malo, no sé si alguno de ustedes querrá comentarlo, pero bueno, el problema con esto es que solo la resolución que declara con lugar una nulidad tiene apelación, ¿verdad? El auto que declara sin lugar un incidente de nulidad no tiene apelación. Esto no debe ser un problema, porque tal vez cuando se redactó la norma, estoy hablando concretamente de los incisos 11 y 12 del artículo 67.3, de la combinación de esos dos incisos se desprende claramente que el rechazo de un incidente de nulidad no tiene apelación. Esto se hizo pensando en que el incidente de nulidad se había convertido en una conducta abusiva, se había convertido en prácticamente en un instrumento apetecido por los abogados dilatorios de presentar incidentes de nulidad para achazar los expedientes. Entonces se le dio mucha confianza al juez de primera instancia para que fuera el juez de primera instancia el que revisara eso con recurso de revocatoria, nada más, pero sin apelación. Esto para evitar que los expedientes subieran a los tribunales una o varias veces con incidentes de nulidad que muchas veces están mal planteados o que solo se plantean para atrasar. Por eso es que no se le dio apelación. Sin embargo, el punto se las trae, ¿verdad? Hay casos donde, ¿qué pasa ahora si el juez se equivoca? ¿Verdad? Quizás la norma lo que está previendo es que no se convierta el incidente de nulidad en abusivo y darle recursos sería más abusivo. Pero ¿qué pasa si el juez es el abusivo y el juez es el que lo rechaza mal y sin derecho de la parte a pedir la apelación? Pero bueno, el sistema confía mucho en el juez de primera instancia al extremo que si rechaza la nulidad no tiene apelación. ¿Verdad? Entonces, yo creo que la norma
yo no estoy tratando de defenderla porque, por el hecho de que yo participé en la redacción del código, ¿verdad? Les puedo decir cuál es la intención de la norma, cuál fue la intención de la comisión, y sigo creyendo que la intención es buena y creo que la mayoría de parte de los incidentes que se rechazan podrían estar bien rechazados. Sin embargo, mientras que no tengamos jueces de primera instancia, digamos, muy bien capacitados, pues es capaz que esto puede ser un problema, ¿verdad? En la práctica. No obstante, insisto, el diseño que tiene el código es evitar la nulidad estando sea posible. Esto no significa que si hay que declararla, hay que declararla, ¿verdad? Pero bueno, eso es un poco la forma en que quedó redactada. El código, eso sí, evitó las diferencias entre la diferencia entre nulidad relativa que teníamos antes y la nulidad absoluta. Este código la eliminó, ¿verdad? Simplemente si el acto es nulo, se anula. Si el acto no es nulo, pues se queda y se conserva o se trata de subsanar. Pero les insisto, la nulidad ya no es como antes que se decía, mira, es que si usted no la alega entre los 8 días siguientes se subsana. No, nada, ya todo eso no aplica, ¿verdad? No aplica no aplica porque el código no hace esas diferencias entre nulidad absoluta y nulidad relativa, tal y como las concebíamos quizás con el sistema y con el código anterior. Ahora simplemente hay un vicio, se trata de subsanar, se trata de ratificar. Si se puede, perfecto. Si no se puede, se anula porque hay un vicio, porque causa indefensión, pero no porque es absoluto o relativo. Hay otra, para terminar este tema, el artículo 33.3 es uno de los artículos menos, vamos a ver, menos entendidos. Incluso este 33.3 tiene alguna afinidad con el 165 en cuanto al régimen de remate, de recurso, de remate. Y creo que este artículo 33.3, que lo teníamos en el código, en la ley de cobro judicial, creo que no se ha logrado entender. Yo he visto cada cosa y en nombre de este artículo se han dicho cosas que no son ciertas. Vamos a tratar de hacer un esquema para entender todo el panorama. Vamos a ver. Hay una en primer lugar, tenemos que hacer una diferencia primero así. Cuando se habla de incidente de nulidad, como tal, como incidente de nulidad, primero toca hacer una distinción de un incidente de nulidad, ojo, incidente de nulidad, primero, incidente de nulidad por vicios de procedimiento. El incidente de nulidad por vicios de procedimiento es ese que está regulado en los artículos, en el artículo ese que acabamos de ver, ¿verdad?
31, 32 y digamos que hasta el 33.2 por vicios de nulidad de procedimiento. Pero este incidente de nulidad por vicios de procedimiento no se debe confundir con el incidente de nulidad por causales de revisión. Por causales, por causales de revisión. Que concretamente está en el 33.3. Entonces, ustedes tienen que siempre que distinguir entre el incidente de nulidad por vicios de procedimiento, que es el incidente normal que conocemos, un incidente de nulidad de notificación, un incidente de nulidad de, qué sé yo, de un acta de embargo, un incidente de nulidad de remate no se puede, perdón, ya lo dijimos, un incidente de nulidad de una puesta en posesión, de un acta, en fin, ¿verdad? O de una actuación normal, por vicios de procedimiento. Quizás el ejemplo clásico aquí es el famoso incidente de nulidad de notificación, que no debemos confundir con el incidente de nulidad, pero por causales de revisión, que es otro tipo, que tiene otro contexto. Bien, entonces, está claro primero la distinción entre el incidente de nulidad por vicios de procedimiento, que es el incidente normal que siempre hemos conocido, con el incidente de nulidad por causales de revisión. Este segundo incidente es el que no se ha entendido. Entonces, ¿cuál es la explicación de este incidente y cómo podemos entenderlo mejor? Bien, entonces, dejando de lado el incidente de nulidad por vicios de procedimiento, que ya lo dije, que es el normal, dejando de lado eso, entonces, podemos hablar de que la revisión, la palabra revisión se puede utilizar en varios contextos. Entonces, yo lo puedo utilizar la revisión como demanda, no como recurso, porque recuerden que no existe el recurso de revisión, eso está malo. Lo que existe es la demanda de revisión, que la demanda de revisión, regulada en el artículo 72, funciona como un medio para impugnar ¿qué? Sentencias con cosa juzgada material. Eso significa sobre todo las sentencias de ¿qué? De un proceso ordinario de mayor cuantía. Entonces, las sentencias de procesos ordinarios de mayor cuantía que producen cosa juzgada material firmes, aquí, perdón, sentencia firme. Si yo lo que tengo es una sentencia firme con autoridad de cosa juzgada material, entonces, si se da, si se genera una causal del artículo 72, entonces, en ese caso, lo que procede es una demanda de revisión ante la sala primera. ¿Verdad? A la sala primera. Esta demanda de revisión iría a la sala primera de la Corte. Como demanda de revisión, repito, contra sentencia firme de cosa juzgada. Ahí, ese es el primer supuesto. El otro supuesto de revisión es cuando cuando yo lo uso, la revisión, pero no como demanda, sino como proceso ordinario. O sea, yo mediante un proceso ordinario del artículo 101, como proceso ordinario, yo puedo revisar sentencias también firmes, pero con cosa juzgada formal. Entonces, yo lo que tengo es una sentencia firme.
con cosa juzgada formal, por ejemplo, en un sumario de desahucio, en un monitorio dinerario, y ya está concluido. Aquí la clave es que esto esté concluido, todo. O sea, esté terminado, hasta la etapa de ejecución. Todo está terminado. Entonces, como tiene cosa juzgada formal, yo puedo revisar esa sentencia con cosa juzgada formal en un proceso ordinario. Y luego tenemos precisamente la revisión vía incidente de nulidad. Que esta revisión vía incidente de nulidad es precisamente el artículo 33.3, que se llamaría incidente de nulidad por causales de revisión o revisión por vía de incidente de nulidad, como ustedes quieran llamarle. ¿Verdad? Yo prefiero llamarle incidente de nulidad por causales de revisión. Artículo 33.3, que obviamente remite a las causales del 72. Solo que vea que aquí las causales del 72 yo las utilizo con cosa juzgada material ante la sala. Aquí las estoy utilizando para presentar un incidente. Las mismas causales. Pero este incidente, ¿cuándo se presenta? Se presentaría cuando yo tengo una sentencia firme con cosa juzgada formal, igual que este caso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí está concluido. En este caso es porque estamos en etapa, todavía está en etapa de ejecución. O sea que este incidente de nulidad por causales de revisión solo se da con sentencias firmes de cosa juzgada formal que esos procesos estén en etapa de ejecución. ¿Verdad? Porque, bueno, porque si lo que tengo es una sentencia firme con cosa juzgada material, tengo que ir al ordinario. Al ordinario, a la demanda de revisión ante la sala. Profesor, disculpe, es que Si lo, me surge una duda muy inmediata. La segunda opción que usted dijo, la revisión de la sentencia firme en un proceso de cosa juzgada formal, presentando un ordinario. sí. Ay, pero a mí me suena eso como que también, por ejemplo, ahorita se dio en sede actividad judicial no contenciosa una convocatoria con el código viejo, convocatoria de asamblea de socios, cambiar una junta directiva en una sociedad. Bueno, eso es actividad judicial no contenciosa y al final los socios que perdieron o que los removieron de la junta directiva presentaron un ordinario, pero alegando nulidades procesales cometidas en ese proceso exactamente con cosa juzgada formal. Pero para mí eso es una causal de demanda improponible, 35.5, inciso 8. Entonces, para mí como que las demandas de revisión vía proceso ordinario da cabida a que se aleguen nulidades procesales que se tuvieron que haber alegado en ese mismo proceso y se puede declarar improponible la demanda. No sé usted, ¿cuál es su opinión? Entonces me parece un poquito contradictorio. ¿Cómo puede venir alguien a revisar un proceso con cosa juzgada formal en un ordinario cuando casi la gran mayoría de cosas que alegan son nulidades procesales que debieron alegarlas? Bueno, bueno, lo que pasa que vos me estás dando un ejemplo muy casuístico, no necesariamente el que yo estaba hablando. Es decir, cuando yo hablo de un proceso ordinario para revisar una sentencia con cosa juzgada material formal, yo estoy hablando, por ejemplo, de que me desalojaron en un desahucio, el juez me rechazó la oposición en un desahucio, me desalojaron, el proceso de desahucio está totalmente bien, o sea, está totalmente, está bien, no hay nada, no hay ningún problema, pero simplemente el juez me rechazó el argumento de la oposición y yo quiero que eso se revise en un ordinario, que sea un tribunal colegiado con apelación o con casación ante la sala,
que me digan si efectivamente lo que se resolvió en el desahucio era correcto. Yo no estoy hablando de un proceso ordinario para revisar una sentencia con cosa juzgada formal, concretamente porque hubo vicios de procedimiento dentro del proceso de desahucio, ¿verdad? Cuando uno presenta un ordinario para revisar una sentencia con cosa juzgada formal, más que todo es por el fondo, porque a mí me rechazaron el sumario por el fondo y yo quiero que eso se revise en un ordinario a ver si estaba bien rechazado. Por eso precisamente la cosa juzgada formal, ¿verdad? La definición de cosa juzgada formal es que yo no puedo plantear por el mismo punto otro sumario, pero sí puedo plantear un ordinario. Lo que usted me plantea es un caso muy específico, que yo presente una nulidad de notificación en un proceso sumario, me rechacen la nulidad de notificación y que luego yo plantee el ordinario, alegando que esa notificación estaba nula, ¿verdad? Pero la pregunta es, sí, ¿por qué no? Yo ya la alegué. El problema está cuando yo no alego las nulidades en el proceso sumario o en el proceso no contencioso o en el proceso monitorio y me voy al ordinario sin alegar la nulidad primero en el proceso donde se decretó. Ahí donde le han aplicado esta regla de la improponibilidad o podría ser improponible. Pero si yo he hecho todo el esfuerzo dentro del sumario, he alegado todas las nulidades y aún así me rechazaron a mí todo, yo puedo ir a un ordinario y no me pueden aplicar la demanda improponible. Entonces para mí no hay contradicción, ¿verdad? Simplemente es la doctrina de la cosa juzgada. Entonces, este incidente de nulidad por razones o por causas de revisión, entonces veámoslo así ahora con este ejemplo. Yo presento una demanda, pensemos que es una demanda, para ponerles un ejemplo concreto, pensemos que es una demanda donde se está cobrando un pagaré, se tramita todo el proceso, se llega a sentencia. Todo este procedimiento, aquí no hay vicios, todo esto es un procedimiento válido. ¿Ya? Todo está bien, todo está bien. Y entramos a la etapa de ejecución, ¿verdad? Y aquí estamos en etapa de ejecución y estamos en el procedimiento de remate. Y estando aquí en el procedimiento de remate, ¿verdad? En etapa de ejecución, repito, no hay ningún vicio de procedimiento, ninguno. El demandado, con sentencia firme, con cosa juzgada formal, en etapa de ejecución, que todavía está pendiente de procedimiento de remate, se da cuenta que este pagaré en vía penal, por ejemplo, fue declarado falso. Entonces, la falsedad del documento base de la demanda y el apoyo fundamental de la sentencia es falso, eso constituye una causal de revisión, de acuerdo con el artículo 72. Entonces, como el proceso está en etapa de remate, no se ha terminado la etapa de ejecución, para que entonces esta persona no vaya a un ordinario a pedir la revisión de esto precisamente, diciendo que esta sentencia, esa sentencia, que en su momento se puede haber dictado válidamente, pero que luego el sustento de la sentencia fue con un pagaré que fue declarado falso, en un ordinario esta sentencia la anula. Pero lo que se quiere con el 33.3 es que no se vaya al ordinario para no causarle mayor perjuicio al demandado, a quien le están rematando los bienes. Sería injusto que le terminen de rematar su casa con base en una sentencia cuyo pagaré ya se declaró falso, mientras que va al ordinario y el ordinario no suspende esta ejecución. Ahí donde nace entonces el incidente de nulidad por causales de revisión.
Entonces, en lugar de que esa sentencia se revise en un ordinario, como es el supuesto número 2, entonces en este tercer supuesto, como la ejecución todavía está pendiente, todavía tiene el chance de presentar este incidente de nulidad por causales de revisión y alegar que el pagaré fue declarado falso en sede penal, y entonces el juez en este incidente se declara con lugar y se anula la sentencia como si fuera una demanda de revisión. Se anula la sentencia, se hace en efecto y obviamente no hay remate. Pero obviamente este incidente de nulidad tiene que estar basada en una de las causales de revisión. La idea en este tercer supuesto de este incidente es que como el proceso todavía está en etapa de ejecución, no se pueda resolver de una vez por vía incidental en el mismo proceso, en etapa de ejecución, sin necesidad de ir a un proceso ordinario. ¿Está claro? Este artículo 33.3 y en el contexto que se tiene que dar. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos con este tema? De este incidente. De mi parte, sí, profesor. Ahí habla sobre los 3 meses, ¿verdad? Posteriores al conocimiento de la causal. Sí, porque se le aplican las mismas reglas de caducidad de la demanda de revisión. 3 meses desde el conocimiento de la causal. Profesor, una pregunta. Entonces, en relación con la pregunta que hizo doña Paola, ¿cómo se tiene que dimensionar la demanda improponible por efectos de un proceso anterior objeto de cosa juzgada? Tendría que ser solamente por cosa juzgada material y no formal. Pues no le entendí. ¿Qué tiene que ver la improponibilidad? Es que, digamos, la compañera estaba diciendo de que digamos que se aplicaba la improponibilidad en ese caso de que se estaba alegando defectos procesales en un proceso ordinario para que se revisara la sentencia. Pero usted dice que por la teoría de la cosa juzgada siempre va a poder ser revisable, por así decirlo, la parte dispositiva de la sentencia. Si los vicios usted los alegó primero en el mismo proceso que se tramitó y aún así se los rechazan, usted se va a la vía ordinaria a pedir la revisión. Donde podría ser improponible es si usted se va directamente al ordinario sin haber alegado la nulidad de los vicios en el mismo proceso que se dictó. ¿Me explico? Por ejemplo, el juez dicta sentencia en un sumario. Usted se da cuenta que esa sentencia no se debe haber dictado porque usted está mal notificado. Usted lo que tiene que hacer no es ir al ordinario de un solo, sino que primero tiene que agotar y alegar la nulidad dentro del mismo sumario, presentar el incidente de nulidad de notificación dentro del mismo sumario. Y si usted demuestra y si lo demuestra, entonces el juez del sumario anula la notificación y anula la sentencia. Así no tiene que ir al ordinario. ¿Verdad? Pero si usted alegó la nulidad de la notificación y el juez se la rechazó y dejó firme la sentencia, ahí sí ya usted tiene que ir al ordinario. Y no le pueden decir que no, ni le pueden declarar inadmisible, me parece a mí. ¿Verdad? Entonces, no sé si en algún otro momento va a haber el análisis de los actos de alegación y proposición para analizar la solicitud de demanda improponible. Pero por mi experiencia,
A mí me parece que la solicitud de demanda improponible fue un instituto bastante novedoso e importante que se introdujo en este código, pero su aplicación en la práctica es muy restringida, es muy temerosa todavía. Para que un juez declare improponible una demanda, tiene que ser algo muy, pero muy, pero muy, pero muy evidente, pero muy evidente, porque recordemos que la improponibilidad de una demanda implica rechazo por el fondo. Y si yo rechazo por el fondo una demanda ordinaria por improponible, ya no se puede volver a plantear de nuevo. Entonces hay que tener un poquito de... En estos momentos se está haciendo muy cuidado. No es que se da mucho, la demanda improponible se pide mucho, pero no, son muy pocos casos donde se otorgan. Bien. Bien, vamos al tema de hoy, que sí, pues lo podemos ver en esta hora que nos queda, pero sí era importante que recuperar esta idea que teníamos porque el 33.3, repito, es un artículo a veces muy mal analizado. Entonces, yo he visto abogados que plantean incidentes de nulidad en etapa de ejecución con base en el 33.3, pero por vicios de procedimiento, lo cual es totalmente equivocado, ¿verdad? Solo se puede alegar incidentes de nulidad en etapa de ejecución, pero por vicios, por causales de revisión. Claro, salvo que en etapa de ejecución se dé un vicio de procedimiento. Pero en ese caso, el fundamento legal sería el 31 y el 32, no el 33.3. Bien. Si no hay ninguna pregunta, vamos al tema, entonces, al tema de las formas extraordinarias de terminar el proceso. En primer término, formas extraordinarias de conclusión del proceso. Eso está regulado desde la... Don Gerardo, Sí, parece sí. que hay una pregunta de don Francisco Castillo. Dice, ¿la improponibilidad declarada con lugar tiene apelación o casación? Vamos a ver. El artículo 35.5, donde está la demanda improponible, en el párrafo primero dice que cuando se declara improponible una demanda, tiene la característica de sentencia anticipada. Y se le llama sentencia porque es por el fondo. Ya sabemos que ya lo dije que es por el fondo. Recuerden que con el nuevo Código Procesal Civil no se puede hablar de autosentencia. Ya eso, gracias a Dios, no existe. Ahora solo se habla en este caso sería una sentencia anticipada. Entonces, la pregunta que si tiene apelación o casación va a depender del tipo de proceso donde se haya declarado improponible la demanda. Si se declara improponible una demanda ordinaria, entonces lo que tiene es casación. Porque los procesos ordinarios de mayor cuantía lo que tienen es casación. ¿Ya? Los procesos ordinarios de mayor cuantía lo que tienen es casación, y entonces esa sentencia anticipada que debe ser dictado por el tribunal colegiado y como es por el fondo, tiene casación por el artículo 69 del Código Procesal Civil. Pero si la demanda improponible es de un proceso sumario o de un proceso monitorio, en ese caso lo que tendría es apelación por el 67.5. ¿Ok? Bien. Les decía que las formas
extraordinarias de conclusión del proceso están regulados del artículo 51 al 57. Primero, distinguir, tenemos 7 formas. Estas 7 formas se dividen en formas materiales, que en este caso son 5, conciliación 51, transacción 52, renuncia del derecho 53, satisfacción extra procesal 54 e imposibilidad sobrevenida 55. Mientras que las formas procesales de conclusión del proceso serían entonces 2. El desistimiento, que por cierto lo tenemos que está en el 56, y la caducidad, que está en el 57. Cuando hablamos de caducidad, estamos hablando de la caducidad del proceso, lo que antes llamábamos deserción. Recuerden que ya no se llama deserción. Ahora se llama caducidad del proceso. Y lo que hay que tener cuidado es que el desistimiento, ahora tenemos un desistimiento tácito en el artículo 50 y el desistimiento expreso precisamente del 56. ¿Tienen el cuadro? Ok, pasamos. Estas formas extraordinarias, vamos a ver, las materiales, que son las 5 primeras, se les llaman formas materiales porque determinar el proceso por esa forma extraordinaria, el proceso no se puede plantear de nuevo. Por eso se llaman materiales, que serían por el fondo. Realmente las 5 formas materiales producen cosa juzgada material. Esas 5 primero generan cosa juzgada material porque no se puede plantear el proceso de nuevo. En cambio, las procesales se les llaman procesales precisamente porque esas formas de conclusión del proceso sí permiten plantear el proceso de nuevo. Esa es la diferencia importantísima. Las 5 materiales, el proceso no se puede plantear de nuevo, mientras que por las procesales, desistimiento caducidad sí se permite plantear de nuevo. Entonces, esa es la gran diferencia. Luego, hay un tema importante de ubicación. Vean ustedes que estas formas extraordinarias están entre el artículo 50 y el artículo 58. ¿Por qué está metido entre el 50 y el 58? Porque el 50 es donde se regulan las audiencias orales y es donde terminan con una sentencia. Y la sentencia está regulada a partir del 58. Pero ¿por qué se meten aquí en medio de estos dos? Se mete
se meten en las formas extraordinarias de conclusión del proceso. Esto tiene, ojo, esto tiene una justificación muy importante, por eso lo estoy diciendo, porque las formas extraordinarias de conclusión del proceso siempre van a prevalecer por encima de la sentencia. O sea, las partes siempre van a tener prioridad para resolver el conflicto por encima del juez. Entonces, por eso es que se meten ahí como una llamada de atención, como una forma de ubicar la normativa muy bien ubicada, pero dando un mensaje. Y el mensaje es que estas formas deben de prevalecer sobre la heterocomposición. Recuerde que la heterocomposición es la sentencia. Se recuerda que heterocomposición significa que un tercero, en este caso llamado juez, le impone a las partes la solución. Entonces, es importante porque con esta ubicación ustedes pueden justificar, ustedes pueden analizar y ustedes pueden argumentar, por la forma en que están ubicadas esta normativa, como el código, como el legislador siempre le va a dar siempre le va a dar esa preferencia, esa prioridad a las formas extraordinarias de terminar el proceso por encima de las formas heterocompositivas. Por eso es que, por ejemplo, la conciliación aún en audiencias complementarias, por eso es que la conciliación aún antes de sentencias son permitidas. Entonces, eso es para que tengamos en cuenta esa característica. Bien. Las dos primeras formas de terminar el proceso, aunque en este país todo el mundo habla de conciliación para arriba y para abajo y de transacción para arriba y para abajo, yo a veces siento que no tenemos una claridad, digamos, una claridad de la distinción de una y de otra. Tienen algunas similitudes, sí, pero tienen más diferencias que similitudes y por lo tanto no la podemos confundir. Entonces me gustaría ver hasta dónde podemos nosotros hablar, si alguien quiere participar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo distinguir una conciliación de una transacción? ¿Cómo distinguir una conciliación de una transacción? ¿Alguien quiere? Vea, porque hay veces que si yo, por ejemplo, les digo a ustedes que la parte actora le dice al juez, señor juez, dése por terminado este proceso, porque he llegado a un arreglo extrajudicial con el demandado. Si yo les pusiera este ejemplo a ustedes, el actor presenta un escrito donde le dice al juez, he llegado a un arreglo extrajudicial con el demandado, dése por terminado el proceso. ¿Cuál de las formas extraordinarias de conclusión del proceso sería eso? Es la satisfacción extraprocesal.
transacción, profesor. Bueno, satisfacción extraprocesal, dice alguien, otro dijo transacción. Y yo les puedo decir que ninguna de las dos. Claro, porque hay que tener, sí, no, pero no es satisfacción extraprocesal. No es satisfacción extraprocesal. Yo tenía entendido que la conciliación se da dentro del proceso y que la transacción se da fuera del proceso. Si mal no recuerdo. Pues sí, hay gente que confunde eso. Y yo creo A mí que me están parece, uy, disculpe, pero no estoy segura que en la conciliación interviene un tercero, mientras que en la transacción no. Esa es la diferencia. Vamos a ver. Sí, Con, sí. con eso que ustedes acaban de decir, ustedes dos, puede haber una transacción dentro del proceso, ¿sí? O sea, que si usted me dice a mí que la conciliación es dentro de un proceso y la transacción fuera de un proceso, no, porque las dos se pueden dar fuera y dentro del proceso. La presencia de un tercero, puede haber presencia de un tercero en la conciliación, como también puede haber presencia de un tercero en una transacción. Lo que pasa es que el que interviene tiene ciertas características diferentes. Entonces, habría que analizarlo por la condición de ese tercero, pero no por la presencia. Porque si usted me hace la diferencia por el solo hecho de la presencia de un tercero, yo le puedo decir que en una transacción hay presencia de tercero. Sí, pero tengo entendido que la participación en la conciliación de ese tercero es más como un mediador y en la transacción no, porque el código la prevé casi como un contrato entre dos partes. Vamos a ver. Por ejemplo, en un conciliador, en una conciliación, un conciliador puede dar una explicación de fondo del conflicto a las partes. No debería, ¿Por qué no? porque la conciliación es algo que se da antes de que se empiece a conocer el fondo y es un tema simplemente de dar por acabado el proceso. No de entrar a conocer el fondo, porque eso para eso es el proceso judicial, para que un juez conozca el fondo y dicte una sentencia en relación al fondo. Sería adelantar un criterio. Pero, por ejemplo, usted es la conciliadora y usted está tratando de conciliar a Juan Diego y a digamos, y a mí. Y Juan Diego, que se ve más inteligente que yo, me empieza a hablar de los problemas del conflicto. Y él dice que él tiene derecho a usufructuar toda la propiedad porque él tiene más de 10 años. Y como yo no sé nada de derecho, yo le pregunto a usted como conciliadora, mire, yo he oído de eso, pero dígame una cosa, infórmeme. Yo necesito saber si es cierto lo que él dice, que él tiene derecho a una usucapión porque tiene más de 10 años, porque la propiedad está inscrita a nombre mío de hace 20 años. La propiedad está inscrita, pero yo quiero saber si es cierto eso. Usted me va a decir que no, ¿usted qué me contestaría? Que no me puede decir nada. Bueno, yo le diría lo que dice la ley. La ley establece tal y tal cosa, pero habría que valorar el caso en concreto. Eso ya le corresponde al juez. Existe el riesgo, dependiendo de sus pruebas, etcétera. Entonces nunca vamos a conciliar porque usted no va a dar información de nada nunca. No, sí le daría, pero digamos de lo que dice la ley. Sin embargo, no ¿Qué es lo que podría dice la empezar a ley? valorar la prueba y todo. Tendría que decirle, o sea, la ley dice esto. Puede ser que no sea cierto lo que diga la otra parte, pero es un tema de prueba. Habría que verlo en el proceso y es el juez el que Sí, decide. pero si yo no sé nada de nada, usted me dice a mí, es que el artículo 853 del Código Civil dice que para usucapión se requieren 3 requisitos y usted me lo lee y yo le digo, Santa María, pero que igual. Yo lo que necesito saber es si yo puedo negociar o no negociar mi propiedad
en una conciliación basado en que yo la perdí por usucapión. Usted está bien, usted como conciliadora, usted está viendo que yo tengo mala información y que yo estoy tomando una decisión con conceptos totalmente equivocados. Y aún así usted no me corrige. Bueno, en ese caso, sí, podría informarle lo que dice la ley, pero no sé. No. Hablar, digamos, que se hable en la conciliación, que también se le puede informar a la otra parte, como lo que usted dice no necesariamente es cierto. Lo que dice la ley está la otra cosa. Porque es donde hay dos partes. Porque digamos, si yo soy un juez y soy conciliador y me pongo del lado de una parte, estaría adelantando mi criterio. Yo creo que en la vida las cosas no son, el problema de las palabras no es lo que se dice, no es cómo se dice. Y usted tendría como juez, si usted es la juez que está tramitando, o la jueza que está tramitando el proceso en una audiencia preliminar, y en ese momento está funcionando como conciliadora, usted está obligada como conciliadora de informarle a las partes, no es que le va a decir, mira, pedazo de cabrón, parte demandada, usted no tiene razón. No, eso no se le dice. Las partes tienen derecho a ser informados, ¿verdad? Y el juez va a tener que informar. Yo soy de la opinión de que si a mí alguien me dice que un conciliador no puede dar opiniones en una conciliación, a mí me parece descabellada la opinión, descabellada la afirmación. Me parece a mí, es como cuando la gente le dice a uno que en una conciliación, si hay signos de violencia, no se puede conciliar. Yo recuerdo una vez que yo le pregunté en un examen oral, le digo, mira, si yo ando por la calle y me asaltan con un machete y me quitan todos mis bienes, ¿yo puedo conciliar? Me dicen, no, porque hubo violencia. Por Dios. Eso no es, de eso no se trata, ¿verdad? El tema de la violencia para impedir una conciliación es cuando hay problemas hay problemas digamos, de poder entre uno y otro, ¿verdad? Pero porque hay problemas de poder, pero no porque eso, pero bueno, en fin. Vamos a ver. Vamos a ver el tema. La conciliación y la transacción se parecen, digamos, yo diría que se parecen solo en dos cosas. Se parecen en que son fórmulas autocompositivas. ¿Qué significa autocompositivas? Que el conflicto lo resuelven las partes, no un juez, no un tercero. Tanto en la conciliación como en la transacción la resuelven en forma autocompositiva las partes. Y lo segundo es que ambas requieren de ser homologadas por un juez para que generen cosa juzgada material. La homologación. Solo en eso se parecen. En que son autocompositivas y que deben de ser homologadas. Ahora, diferencias. Diferencias. En primer lugar, la conciliación está regulada. Bueno, perdón, podemos poner una tercera similitud. Tres o cuatro, ¿no? Porque ya les aclaré anteriormente. En ambas pueden hacerse antes o dentro del proceso, ¿sí? Y en ambas puede intervenir un tercero, sí. Pero claro, habría que hacer algunos ajustes a esto.
Pero ahora vamos a las diferencias. En la conciliación, desde el punto de vista normativo, hay una diferencia desde el punto de vista normativo. La conciliación está regulada en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, mientras que la transacción está regulada en el Código Civil. Segundo, la conciliación es un acuerdo. La transacción es un contrato. Tres, en la conciliación tiene que estar presente un conciliador ¿cómo que se llama? Habilitado, acreditado. En la transacción normalmente hay un tercero, que posiblemente es el abogado, el que va a redactar el contrato, pero no necesita estar acreditado como conciliador, puede ser cualquier abogado. En la conciliación, el acuerdo lo redacta el conciliador de acuerdo con el artículo, creo que es el 10 o el 11 de la ley de RAC. Ahí están los requisitos. La transacción la puede redactar el abogado, la puede redactar alguna de las partes, pero la redacción es propia de un contrato. En cambio, en la conciliación ya la ley establece cuáles son los requisitos del acuerdo. Entonces, cuando yo dije al principio, hace un rato, dije que la parte actora presenta un escrito, donde dice que llevó un arreglo extrajudicial que por terminado, yo nunca dije que aportó un contrato para que fuera una transacción, para que fuera homologado. Yo nunca dije que el acuerdo se hizo, que el arreglo extrajudicial se hizo en un acuerdo conciliatorio para que fuera homologado. Nada más el actor está diciendo unilateralmente que llevó un arreglo. Es una manifestación solo del actor que llevó un arreglo. Eso no puede ser nunca ni una conciliación ni una transacción. No puede ser conciliación porque no se aporta el acuerdo firmado por ambos con la presencia de un conciliador debidamente acreditado para que se homologue. Tampoco se está aportando un contrato conforme al Código Civil, con los requisitos del Civil para que sea homologado. Entonces no puede ser ni uno ni otro. Algunos de ustedes dijeron en el ejemplo que eso era una satisfacción extraprocesal. Y yo les dije que no. Y yo les dije que no porque la satisfacción extraprocesal, para que proceda, es indispensable, ojo con lo que voy a decir, es indispensable que el actor explique en qué consiste el acuerdo extrajudicial. Si el actor no explica en qué consiste el arreglo extrajudicial, si no lo explica, se entiende que es un desistimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque recuerden la clave cuando hay un arreglo extrajudicial, la clave es si el acuerdo permite presentar de nuevo el proceso o no. Si se llega a un arreglo extrajudicial, ya sea que se documente como acuerdo conciliatorio, como contrato de transacción, o se acuerde como
renuncia expresa o se acuerde como satisfacción extraprocesal, tiene que estar fundamentada en la idea de que el acuerdo extrajudicial no permite presentar de nuevo el proceso. O sea, va a dar por terminado el ordinario, va a dar por terminado el sumario, va a dar por terminado el monitorio y no se puede plantear de nuevo. Pero si el arreglo extrajudicial sí permite plantear de nuevo el proceso, entonces desistimiento. Vuelvo al caso que yo acabo de explicar o que estaba mencionando. Cuando yo les dije, el actor presenta un escrito donde dice que llegó un arreglo extrajudicial con el demandado para que se dé por terminado, en el escrito no se explica en qué consiste el arreglo extrajudicial. Y como no se explica en qué consiste el arreglo extrajudicial, el juez no puede presumir que el contenido del arreglo es de tal contenido, que el contenido del arreglo es de tal calidad, de tal condición, de tal carácter, que la demanda no se puede plantear de nuevo, no se puede presumir eso. Entonces, como no se puede presumir, hay que entender que es un desistimiento por aquello que se puede plantear de nuevo. Entonces, la única forma de que yo pueda decir que hay satisfacción extraprocesal es porque conozco el contenido del arreglo. Y repito, el contenido del arreglo tiene que ser de tal envergadura que impida plantear de nuevo el proceso. Esa es la clave. Entonces, por ejemplo, ahora sí, expliquemos. El actor dice, señor juez, llegué a un arreglo extrajudicial con el demandado, quien se puso al día en el pago de los intereses y las costas, punto, de ese por terminado. Vea que el arreglo, ¿en qué consiste el arreglo? El arreglo consiste en que el demandado se puso al día en el pago de los intereses y le pagó las costas del proceso. La pregunta es, ¿el demandado sigue debiendo el título? Si vuelve a incumplir en el pago de nuevos intereses y el capital, ¿se puede cobrar de nuevo? Sí, claro. Entonces eso es un desistimiento. No es satisfacción extraprocesal. Pero si el actor, por ejemplo, dice, he llegado a un arreglo extrajudicial con el demandado, quien me ha cancelado la totalidad de las sumas adeudadas de ese por terminado, ojo, ya el mismo actor está diciendo, me cancelaron todo, me cancelaron capital, intereses y costos. Pregunta, con esa afirmación del actor explicando en qué consiste el arreglo, ¿se puede plantear de nuevo la demanda? No. Entonces, como no se puede plantear de nuevo, eso sí es una satisfacción extraprocesal. ¿Les queda claro? Sí. Clarito. Start video. There. Ahí, nada más apreté. Sí. No, bajo. No necesitas start video. Bien. Entonces, repito, para que un proceso termine por conciliación, tiene que existir un acuerdo redactado por un conciliador en los términos de la ley de RAC, homologado, firmado por ambas partes. Para que exista una transacción, tiene que existir un contrato, no importa quién lo redacte, un contrato con base en las reglas contractuales del Código Civil, donde sea por terminado un proceso y para que se homologue, firmado por ambas partes y que el juez lo homologue. Para que exista una renuncia del derecho como forma extraordinaria de terminar el proceso, tiene que existir un escrito del actor donde expresamente renuncia al derecho. Recuerden que las renuncias solo pueden ser expresas. Ninguna renuncia puede ser tácita. Ninguna.
Para que haya satisfacción extraprocesal, tiene que existir un arreglo extrajudicial donde el actor manifieste expresamente en qué consiste el arreglo que tiene que tener como consecuencia que la demanda no se pueda plantear de nuevo. Si la demanda se puede plantear de nuevo, no es satisfacción, es desistimiento. Tengamos cuidado con eso. La clave está en los alcances del arreglo. Si los alcances del arreglo permiten plantear de nuevo la demanda, no es satisfacción, es desistimiento. Y la imposibilidad sobrevenida, esta es una forma extraordinaria que tiene que ver más con acontecimientos de la naturaleza, o acontecimientos extraños o fuera de las partes. Bueno, eso espera uno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo pongo, digamos, el ejemplo de familia, ¿verdad? El ejemplo de familia de imposibilidad sobrevenida es con la muerte de uno de los cónyuges dentro de un divorcio. Por eso le digo yo, esperamos que sea por muerte natural, ¿verdad? No sea por otra cosa, ¿verdad? Pero si una pareja se está divorciando y uno de los dos muere por muerte natural, bueno, no importa, puede ser por muerte no natural, la importancia es que se murió. Pero si uno de los cónyuges muere, hay una imposibilidad sobrevenida para el juez de familia resolver el divorcio. Porque un juez no puede divorciar a un muerto. Ya hay una disolución del vínculo matrimonial por causa de la muerte. Y ya no se puede aplicar una causal de divorcio porque ya el vínculo está disuelto. No requiere de una causal para disolverlo. Es una imposibilidad sobrevenida. Digamos que en materia civil podemos poner un ejemplo de un proceso donde se esté alegando una acción reivindicatoria con contrademanda por mejoras. Una propiedad que está a la orilla de un río y viene una tormenta y el río se pasa y prácticamente el río cambia de cauce y se llevó toda la propiedad que se estaba discutiendo. Bueno, si desapareció la propiedad, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Y el juez no puede darle las piedras a una parte y los otros no le pueden dar las mejoras porque las mejoras ya tampoco están. Puede ahí existir una imposibilidad sobrevenida. Una pregunta, en la conciliación, ¿cuál es la relación en razón de que el plazo prevalece según el 34.2 versus 51.2? Si en ambos es un acuerdo de ambas partes para suspender el proceso. El 51.2. Sí, vamos a ver. Es que creo que ahí hay una diferencia, digámoslo. Si ambas partes
están buscando un acuerdo conciliatorio, buscando con base en el artículo 51.2, el puro final, el juez se podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo razonable que no podrá exceder de 3 meses, razonable, y que puede ser prorrogado por otro periodo, igual a conveniencia de las partes. Habla de 3 meses, incluso se puede prorrogar a conveniencia de las partes. Recuerden que lo que dije hace un rato, la conciliación es una forma extraordinaria que siempre va a tener preferencia sobre la sentencia. Entonces, eso es una norma especial en relación con la conciliación, porque se está suspendiendo el proceso concretamente por razones de la conciliación, para conciliar. Y el juez tiene que tener toda la apertura y no forzar a las partes ni poner a las partes a correr como si al juez le interesara resolver el caso dictando sentencia. Si las partes están buscando un arreglo, el juez tiene que darles ese margen de discusión, de chance, que puede ser que, mire, lo hicimos en 3 meses, pero no se logró el banco nos atrasó, mire que hubo problemas con el tema de la pandemia, entonces el banco todavía no nos ha mandado para hacer el avalúo para la hipoteca. El juez tiene que entender todo eso y puede prorrogarlo. Pero está fundado en la idea de que la conciliación autocompositiva prevalece sobre la sentencia. En cambio, el 34.1, que es la suspensión por acuerdo de partes, que el código habla de 2 meses, es una norma general de suspensión que no necesariamente es para conciliar, sino puede ser para otro tipo de cosas, ¿verdad? Normalmente es para buscar una conciliación, pero puede ser que las partes vayan a explorar la posibilidad de un acercamiento. En el caso del 51.2 es cuando ya estamos metidos en el tema de la conciliación y las partes piden para hacer los ajustes de redacción y hacer los ajustes de acomodarse, ¿verdad? Porque no quieren firmar el acuerdo todavía hasta que no se resuelvan una serie de cosas que tienen que hacerlas y consultarlas después, por eso se dan esos plazos, ¿verdad? Entonces, a mí no me parece que exista una contradicción fea entre el 34.1, que me parece que es una norma muy genérica que sirve para suspenderla por cualquier motivo, no necesariamente por conciliación, simplemente porque las partes quieren, por alguna razón, que no necesariamente por conciliar, mientras que el plazo del 51.2 sí es concretamente para finalizar, para afinar los acuerdos conciliatorios. Hay una pregunta, un tema que a mí me gusta discutirlo o analizarlo. Siempre que lo hago, pues me da cierta sensación interesante. Y no sé si ya lo hablé con ustedes, ¿verdad? Pues no sé si con ustedes lo hablé o no. Pero para ustedes, la resolución que homologa una conciliación, ¿qué tipo de resolución es? Para mí sería cosa juzgada material, profesor. No, sí, pero ese es el efecto. Ese es el efecto procesal, pero ¿qué tipo de resolución es? Sí, profesor, ya lo habíamos hablado sobre una sentencia. Ok. No, vamos a ver. Sí, que usted había dicho que no era una sentencia, No más era una bien. sentencia. Ok. Sí, por eso ya me acordé que aquí que lo pude haber hablado. Pero bueno, reitero por si alguno no estuvo presente ese día, ¿verdad? Que a mí me parece de mal gusto que los jueces pongan sentencia de homologación. Porque si la conciliación y la transacción son autocompositivas, y ya lo vimos hoy, son formas de autocomposición donde son las partes las que resuelven el conflicto,
unos por vía de conciliador y otros por vía de transacción entre ellos, quiere decir que lo que se está evitando con la conciliación y con la transacción, lo que se está evitando es el dictado de una sentencia heterocompositiva, una resolución heterocompositiva que le imponga a las partes la solución. Entonces me parece totalmente contradictorio que el juez diga que está dictando una sentencia homologando porque no está resolviendo el conflicto. La sentencia resuelve el conflicto y cuando el juez homologa no está resolviendo el conflicto porque el conflicto lo resolvieron las partes, ¿verdad? Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, que sí, ya después me acordé que lo habíamos hablado, pueden ver que yo mismo me hice el comentario. Doctor, buenas noches. Dime, Mackenzie. Doctor, buenas noches. ¿Qué pasa en el caso de las pensiones? Que una conciliación es homologado y es una sentencia que tiene que ser cumplida. Cuando usted dijo que no era sentencia, yo me sentí pues aludido, porque muchas veces yo he dictado sentencia y es cierto, es para la estadística, para cumplir la cuota mensual, pero si es una sentencia en pensión, ¿cómo van a cumplir si no es una sentencia? No, lo que se cumple es el acuerdo. Lo que se tiene que ejecutar en caso de incumplimiento es el acuerdo conciliatorio, no la sentencia de homologación, porque primero no es una sentencia, es una simple resolución que usted homologó. La homologación es simplemente darle el visto bueno de que todo está bien y que le diga a las partes cumplan. El que no cumple se le ejecuta, pero lo que usted va a ejecutar, lo que pasa es que el error, y tal vez es lo que yo estoy previendo, es que muchos jueces cuando dictan esa errónea sentencia de homologación, lo que hacen es que transcriben en la resolución todo el acuerdo. Y al transcribir todo el acuerdo, cuando van a ejecutar, creen que están ejecutando la sentencia. No, no están ejecutando la sentencia. Lo que están ejecutando es el acuerdo, transcrito o no en la sentencia, en la resolución de homologación, eso es otra cosa. Pero es un tema como visual, ¿verdad? Un juez podría decir perfectamente, cumplió todos los requisitos y homologa el acuerdo celebrado en tal hora, punto. Ni siquiera mete dentro del contenido de la homologación, no mete en qué consistió el acuerdo, solo lo está homologando. Si alguien lo quiere ejecutar, tiene que ejecutarlo conforme a la forma en que se redactó el acuerdo, que puede haber sido redactado en forma oral o si puede ser redactado por escrito, ¿verdad? Muchos jueces lo que hacen es que cuando se hace el acuerdo en una audiencia, luego lo transcriben en la resolución escrita de homologación, algunos, otros no. Yo fui a una audiencia una audiencia complementaria en un ordinario y conciliamos. El acuerdo quedó en la audiencia oral y el juez ahí mismo lo homologó oral. Y ahora lo estamos ejecutando porque la otra parte no cumplió. Y lo que estamos ejecutando es el acuerdo, no la resolución oral de homologación. Pero yo no sé si usted, mi estimado Mackenzie, usted era de los que transcribían en la resolución de homologación todo el acuerdo completo. O sea, se transcribiría el acuerdo, pero fundamentado. Bueno, Hay por que eso. fundamentarlo. Entonces, bueno, pero usted al transcribirlo, daba la sensación que si alguien lo incumplía, lo que hacía era que se remitía a la sentencia de homologación para pedir la ejecución. Pero eso no me parece a mí correcto tampoco. Porque lo que yo voy a ejecutar es el acuerdo en sí mismo. Profesor, yo tengo una consulta. Hay hay conciliaciones en donde tal vez la parte concilia el desistir de la presentación de un recurso de casación en otro proceso. Eso en el acuerdo conciliatorio, ¿verdad? ¿Usted piensa que eso es una sana práctica incluir eso ahí? Porque a veces la sala primera requiere un escrito expreso en donde la parte
alude al desistimiento, pero para mí ya el acuerdo conciliatorio manifiesta la voluntad de la parte de desistir a dicho recurso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias. Vamos a ver, alguien acaba de preguntar ahí que la homologación requiere de una valoración del juez. Y pone el ejemplo del divorcio por mutuo. Pues, pero es que el divorcio por mutuo no es una conciliación. El divorcio por mutuos simplemente sí, es un divorcio por mutuo acuerdo y eso sí tiene que revisarlo, pero ahí no se homologa. En realidad no es una homologación desde el punto de vista de una conciliación, ¿verdad? Eso es otra cosa, porque incluso el divorcio por mutuo no lo hace, no lo redacta un conciliador. Ahora, en cuanto a lo que usted me pregunta, yo creo que es un tema más de carpintería. Es un tema más de carpintería. ¿Qué significa carpintería? La forma en que se redactan los acuerdos. Yo nada más le voy a decir, decir dos cosas a todos. Uno, yo creo, yo tengo dentro de mi formación, lo cual cuesta mucho en algunos jueces. Yo me he encontrado con resistencias. Hay jueces que no aplican, o abogados que no aplican lo que se llama la solución integral del daño. Perdón, la solución integral del conflicto. Entonces, para mí, si yo estoy, por ejemplo, en un proceso civil ordinario o estoy en un proceso interdictal sumario, yo puedo conciliar con la otra parte, y si entre las partes del interdicto somos partes también en un ordinario que está en casación, nosotros podemos conciliar el ordinario. Si además nos estamos divorciando, podemos conciliar el divorcio. O sea, la solución integral del conflicto no es solamente conciliar el interdicto. Si alrededor del interdicto hay pensión alimentaria, hay procesos ordinarios, hay procesos de cobro, todo eso se puede conciliar en una sola. El tema es la parte operativa o la parte que yo le llamo carpintería. Si yo estoy conciliando, le decimos, bien, vamos a conciliar. La conciliación consiste en que yo a usted le voy a reconocer $100,000, pero como parte de los requisitos de que yo le concilie por los $100,000 que usted va a dar por terminado el ordinario, que se tramita bajo el expediente número tal y que está en casación y que usted presente un recurso de casación. Eso, la otra persona dice que sí. Pero como parte del acuerdo conciliatorio es que diga que sí, pero que se comprometa. Ahí donde entra la carpintería en la redacción. Si yo estuviera como abogado conciliando, le digo, el acuerdo tiene que quedar, que yo le voy a pagar los $100,000, que usted se compromete, se va a dar por terminar el proceso ordinario tal y tal y tal y tal. Y usted que presentó un recurso se compromete a firmar un escrito dirigido a la sala primera desistiendo del recurso de casación. O sea, no basta con el acuerdo. Yo tengo que decirle que usted se me compromete a firmarlo. Y más bien, si es posible, ahí mismo yo redacto el escrito en una carrerita, me lo firma y lo subimos a la sala de una vez, como parte del acuerdo conciliatorio. Sí, en esos casos es mejor hacerlo ahí mismo, porque después, ¿cómo lo ejecuta el juez? Si la persona simplemente no lo hace, Por que eso, ya le han pagado. Exacto, ¿verdad? La vez pasada, yo concilié un asunto, o estamos arreglando un asunto donde había 3 procesos. Entonces yo les dije, mire, yo necesito 3 escritos. Usted necesito que me haga una sesión de derechos. Yo necesito que usted diga que ya no tiene ningún interés dentro del sucesorio y que me desista de un ordinario. Entonces, ok, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, ¿cuándo se va a pagar? Pagamos tal día. Y redactamos todos los escritos. Cuando se firmó el acuerdo y cuando se le entregó la plata, ahí mismo se firmaron los escritos y ahí mismo se subieron los escritos a los diferentes juzgados. ¿Verdad?
Por eso que yo le decía, ante la pregunta que usted me hace, yo le decía que la pregunta es más de carpintería. Muchas gracias, muy completa la respuesta. A veces por acuerdos mal redactados, como en ese tipo, se guindan las personas para solicitar nulidades de esos acuerdos, pero no, le agradezco mucho la respuesta. Gracias, doctor. No, con todo gusto, pero por eso te digo yo que a veces, cuando uno está redactando o cuando uno está conciliando, uno tiene que preocuparse por la redacción del acuerdo, pero sobre todo tiene que pensar en que quede redactado para que sea ejecutable. Ojo con la sugerencia y la recomendación que le estoy haciendo. Cuando ustedes estén conciliando, no solo se preocupen en redactar el acuerdo en cuanto a lo que están conciliando. También preocúpense en que quede redactado para que sea ejecutable. Entonces, por ejemplo, yo hace poco estuvimos en un proceso donde estábamos en una acción reivindicatoria. La parte dice, bueno, si ustedes me hubieran pagado a mí tanto, yo, ok, quieren plata. Yo hablé con el cliente y le digo, mira, ofrezcámosle tanto y así nos evitamos todo lo ordinario, nos evitamos recursos de casación y necesitamos, usted entra en posesión en qué. Entonces dijo, sí, está bien, paguémosle. Le ofrecimos y llegamos al acuerdo, el monto. Entonces, ¿el acuerdo cómo se redactó? Repito, el acuerdo en sí mismo, pero que sea ejecutable. Pensando que sea ejecutable. Ok. La parte actora le reconoce a la parte demandada por el tiempo que ha ocupado la suma de tanto. 2, la parte demandada en este acto se compromete a restituirle al demandado, a la parte actora, la propiedad finca tal y tal y tal y tal. Segundo, se compromete a que dentro de los 3 días siguientes la propiedad sea ubicada por medio de un topógrafo. Y se compromete a que se pongan las marcas y él retire todas las construcciones que puedan existir si es que hay alguna en la propiedad, porque él decía que no había ninguna. Y después se puso, en caso de que el demandado no cumpla con la restitución o no cumpla con dejar que un topógrafo mida o no cumpla con poner que las cercas se pongan, este acuerdo será ejecutado por medio de la fuerza pública de inmediato. Entonces ya lo hicimos ejecutable. Efectivamente, la parte no quiso dejar entrar a nadie. Entonces ahora nada más, señor juez, mire, ya le pagamos y no quiso dejar entrar a nadie, la fuerza pública, y ahí se arregló todo, porque ya lo hicimos ejecutable. Entonces, repito, el acuerdo no es solamente llegar a acuerdo de que págame yo todo, no, hagámoslo ejecutable. Pongamos cláusulas pensadas que en caso de que no se cumpla, ¿qué ocurre? De una vez. Bien, el desistimiento tácito, ya ustedes lo conocen, es cuando el actor no comparece a la audiencia preliminar o el demandado o no comparece a la audiencia única. El actor. Recuerden que el desistimiento tácito es cuando no comparece el actor a la audiencia única, a la preliminar o a la única. Solo esas dos. Nada más como un rebote de lo que estoy diciendo. Esperando que, yo creo que ese tema lo vamos a hablar, creo que sí, lo vamos a hablar, me parece que yo lo vi ahí, dentro de los temas que siguen, que creo que es el tema de las audiencias, me parece. Yo vi, sí, una audiencia preliminar, ya vi. Eso lo hablamos después, pero es una barbaridad que en algunos lugares el demandado no llega a la audiencia y tienen por desistida la contestación. Eso es una brutalidad.
¿verdad? El Profesor, desistimiento. una el consulta. Y Ajá. cuando se señala una audiencia para conocer una medida cautelar y el actor no llega, Bueno, primero tenemos que pensar quién pidió la medida cautelar. La el medida actor. cautelar, bueno, primero aclararle que la pidió el actor. Pero en regla de principio, si el actor que pidió la medida cautelar no llega a la audiencia, deberían de tener por desistida la medida cautelar. Ok, gracias. Pero el desistimiento sea por incomparecencia del actor, no por incomparecencia del demandado. Luego, el desistimiento expreso, ya lo dijimos, ¿verdad? Simplemente se da por terminado en forma expresa porque se permite presentar la demanda de nuevo. Siempre habrá, eso sí, siempre habrá condena en daños y perjuicios. Condena en cosas de daños y perjuicios. Solamente que este código hizo una reforma interesante. Si yo pido el desistimiento antes de que el demandado sea notificado, antes de que sea notificado vamos a ver, si el demandado, salvo que el demandado no se le haya notificado, no se le haya notificado. Oye, ¿qué estarás esperando? ¿Sí? No le digo que yo salí casi a las 7, faltan 6 minutos. Ya. Si el demandado no ha sido notificado, si el demandado se encuentra en rebeldía o existe un desistimiento mutuo de ambas partes, no hay condena en cosas ni daños y perjuicios. En esos tres supuestos, no hay condena de daños y perjuicios según el 56.2. Porque antes el miedo de desistir es que siempre se le condenaba al actor. Ahora hay tres supuestos donde no se le condena al actor. Repito, si se desiste antes de la notificación, si se desiste estando rebelde el demandado o si se desiste firmando el escrito ambas partes. En ese caso no hay condena. Bueno, y finalmente para que la caducidad del proceso, el del 57, es lo que antes se llamaba deserción. Quedó exactamente igual, se le cambió el nombre de deserción a caducidad del proceso, que es el nombre correcto. Eso sí, solamente que se subió el plazo a 6 meses, ¿verdad? Ahora el abandono es de 6 meses, no de 3 como estaba antes. Entonces el plazo se amplía con la intención de que haya menos caducidades, que las partes tengan más posibilidades. Y también tengan en cuenta que mientras que el proceso se encuentra en manos del juez, si la mora judicial es del juez, no puede haber nunca caducidad del proceso. La caducidad del proceso es por culpa exclusiva del actor, siempre y cuando ni el juez ni las partes puedan impulsarlo. Pero si el proceso está para resolver algo y el juez lo tiene 1 año, no hay caducidad del proceso, ¿verdad? Sí, no sé si hay alguna pregunta. En los monitorios y en los procesos de cobro, que quedó igual, tiene que haber embargo para que haya caducidad. Si no hay embargos, no hay caducidad. Eso quedó igual, por eso les digo yo, casi que todo quedó igual. Prácticamente todo quedó igual, solamente el plazo que se subió a 6 meses. Y mientras que el proceso lo esté impulsando el demandado o lo esté impulsando el juez, tampoco hay caducidad. Si el expediente está fuera del juzgado, tampoco hay caducidad. La caducidad tampoco opera de oficio si el juez lo puede impulsar de oficio. Prevalece el impulso procesal sobre la caducidad. Bien, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta. En los antiguos ejecutivos simples, que ahora son sumarios de cobro de obligación no monitoria, esos en relación a la caducidad, ¿es necesario el embargo efectivo o no? Bueno, vamos a ver, no es tan preciso lo que usted me dice. En realidad, el proceso sumario ejecutivo de antes es el monitorio dinerario de hoy.
¿verdad? Ese es el monitoreo inerario de hoy. Y para que haya caducidad del proceso monitoreo inerario tiene que haber embargo. El sumario de cobro del 103.1 es un sumario de cobro, pero donde ahí no hay título ejecutivo y más bien en lo que hay es un cobro basado en más de un documento, ¿verdad? Más bien es todo lo contrario, ¿verdad? Porque si usted me dice a mí que el sumario ejecutivo es hoy el sumario de cobro del 103, no es cierto, porque el sumario ejecutivo estaba basado en un título ejecutivo y hoy los títulos ejecutivos se cobran en los monitorios dinerarios conforme al 110 y 111. El viento ha quitado todo el viento ha quitado todo. Bien, está claro, ¿verdad? Entonces, si usted me está hablando del sumario, el sumario de cobro, el sumario de cobro no tiene embargo. Es que el monitoreo de renta dinerario sí tiene un embargo porque el título es ejecutivo, pero el sumario de cobro, como es un sumario, no hay título ejecutivo, entonces no hay embargo, salvo que usted haga un embargo preventivo. Entonces, no se le aplica la regla del embargo porque no es un proceso que requiere embargo. Doctor, Sí. con respecto a la caducidad, digamos, en los procesos, sean monitorios o dinerarios, son 6 meses que no hay acción en el proceso. Ok, uno. ¿Y qué pasa cuando llega al término de 4 años? Pues que son dos Dice, cosas distintas. Una cosa es el plazo de caducidad y otra cosa es el plazo prescriptivo. Son dos cosas distintas. ¿Verdad? ok. La caducidad es por abandono del actor por 6 meses continuos, que se declara caduco. Pero si el proceso queda abandonado por 4 años, el demandado tiene que alegar la prescripción. Recuerden que la prescripción no es declarable de oficio, es solo a petición de parte. Perdón, don Gerardo. Una Sí. consulta en cuanto a la caducidad. La inacción de parte del actor, ¿esto implica que solo sean solicitudes, por ejemplo, de notificaciones, que no sean embargos, solicitud de embargo? ¿O sí? No, si usted me pregunta concretamente, si el escrito donde se solicita un embargo Correcto. interrumpe la caducidad del proceso, le digo que no le interrumpe. Correcto. Porque la solicitud de embargo no es un acto que tienda a la efectiva prosecución del proceso. Es una medida cautelar. Es una medida cautelar. Entonces, esa no interrumpe. Usted puede haber gestionado en 6 meses, todos los meses, embargos, que esos escritos no sirven de nada para efectos de la caducidad y le pueden declarar la caducidad aunque usted haya gestionado embargos. Sí, porque he tenido casos que sí lo consideran como interruptor de la caducidad, la solicitud. Vamos a ver. La pregunta suya es importante, pero para lo siguiente. Los embargos no interrumpen la caducidad, pero sí podrían interrumpir la prescripción, que son dos cosas distintas. Un embargo puede constituir una gestión cobratoria que interrumpa la prescripción, pero la solicitud de un embargo no interrumpe la caducidad porque no es una gestión de cobro, no es una gestión que impulsa el proceso. Correcto, sí, no, pero lo que le digo es que sí he tenido la oportunidad de ver casos en que los jueces consideran que sí interrumpe la caducidad. Sí, bueno, ahí, recuerden lo que les dije yo a ustedes, la regla de los 3 no le crean a los jueces. Y ahora que usted habla de la interrupción de la prescripción, en cuanto al embargo, sería cuando se le notifique al demandado ese embargo, Sí, personalmente. o por ejemplo que el demandado estuvo presente en el embargo practicado y se le nombró depositario, ya él tiene conocimiento del cobro. Correcto. Muchas gracias. doctor, y definitivamente se podría o no volver a interponer el proceso después de la caducidad. Sí, ya lo dijimos. El desistimiento y la caducidad son formas procesales de conclusión del proceso y como son procesales sí se puede plantear de nuevo. Esa es la característica principal.
Eso sí, se presentan de nuevo, pero como si fuera la primera vez, ¿verdad? Lo que pasó en el proceso anterior no sirve para interrumpir nada, es como si fuera la primera vez. ¿Está claro? Bien, recuerden nada más que mañana se les va a confirmar, entre mañana y el jueves, si el jueves tenemos clases. De fijo el otro martes sí. Donde yo había advertido que ya tenía los jueves 11 y 18 ya compromisos académicos de la universidad, del programa de doctorado, y que entonces, pero bueno, no sé cómo, si lo tomaron en cuenta o no, pero yo les confirmamos para yo reorganizarme con eso, y ahí se les avisará, ¿verdad? Don Gerardo, sí. Disculpe, parece que sí le pusieron las charlas, las próximas, el 11 y el 18. Ya yo hablé con Nani y con Michelle de Sede Oeste para reprogramar esas fechas. Ok, perfecto. Entonces, a los participantes de esta charla, se les va a decir probablemente mañana, entonces, cuáles van a ser las fechas que sustituyen el 11 y 18. Mañana les enviamos un correo diciéndole entonces cuáles fechas van a ser. Sí, yo mañana me pongo de acuerdo. El problema es que yo no puedo pasar. Bueno, eventualmente no puedo pasar porque ya estamos, el programa de doctorado yo lo tengo para presentaciones de investigaciones y entonces ya todos tienen sus fechas y ya todos tienen las fechas de estos 2 jueves de reposición. Entonces yo prefiero acomodarme con ustedes de otra forma. Pero mañana me pongo de acuerdo con ustedes y con Nani para programar esos par de días, ¿ok? Está bien, correcto. Bueno, buenas noches y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes, el 8, martes. Muchas gracias, don Gerardo, y muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos en la próxima semana y estén atentos a la próxima, cómo vamos a cambiar las fechas con don Gerardo. Muchas gracias, buenas noches y feliz descanso. Igualmente, amén.